Puedes ganar el doble de lo que ganabas hace 5 años y seguir sintiendo el mismo miedo al abrir la aplicación de tu banco. Puedes saber hacer un presupuesto a la perfección. Puedes haber visto decenas de videos sobre finanzas personales. Puedes saber que deberías ahorrar. Y aún así, cuando llega una semana difícil, cuando tienes un gasto que no tenías contemplado o simplemente cuando te llega la siguiente quincena, hacer exactamente lo mismo. Entonces, quizás tu problema no es cuánto dinero tienes y quizás tampoco es falta de información. Quizás llevas años intentando tomar mejores decisiones sin darte cuenta que primero aprendiste a reaccionar con el dinero mucho antes de siquiera poder tomar decisiones con él. Y hoy quiero hablarte de algo que tal vez incomode a algunas personas. Puedes tener ingresos de adulto y seguir viviendo el dinero desde una reacción que aprendiste cuando eras más pequeño. Cuando recibes una notificación del banco, ¿qué aparece primero? ¿Tranquilidad, curiosidad o una pequeña sensación de alerta antes incluso de saber qué dice? Hay personas que ganan bien y aún así viven con una sensación constante de que todo puede desacomodarse. Generan ingresos y antes de que siquiera el dinero llegue, ya hicieron cuentas, pero solamente mentales. La renta, el súper, la tarjeta, el recibo que olvidaron o el imprevisto que todavía ni siquiera sucede. Y aunque el dinero acaba de entrar, ya sienten que se acabó. Tal vez tú también revises la aplicación del banco varias veces al día. O puedes estar haciendo exactamente todo lo contrario. Le evitas porque prefieres no saber. Te cuesta gastar incluso si puedes. O te restringes durante varios días hasta que te cansas y piensas, también trabajo para disfrutar. Compras algo, durante unos minutos te sientes mejor. Después llega la culpa y te vuelves a prometer. Ahora sí me voy a controlar. Pero el problema es que tú ya sabes muchas cosas. Sabes que sería muy bueno que te organizaras. Sabes que deberías de ahorrar. Sabes perfectamente que deberías dejar de gastar por impulsos. Incluso ya descargaste alguna aplicación o guardaste alguna plantilla o viste un video que te explicaba exactamente qué deberías de hacer. Y aún así, cuando llega el cansancio, el miedo, la presión o un gasto que no estaba en tus planes, vuelves a improvisar. Entonces empiezas a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto si yo ya sé lo que debería de hacer? ¿Por qué no puedo ser constante? ¿Por qué siempre termino arruinando mis propios planes? Pero quizás llevas años haciéndote la pregunta equivocada. Tal vez no deberías de preguntarte, ¿por qué yo soy así? Tal vez deberías de preguntarte, ¿dónde aprendí que el dinero se vive así? Porque nadie nace creyendo que la única manera de sentirse mejor es gastando. Nadie nace creyendo que imprevisto siempre significa peligro. Y nadie nace pensando que el dinero siempre se va a acabar. Eso se aprende. Y antes de contarte la historia que viene, quiero hacerte una pregunta. ¿Y si el problema no fuera solamente que compras de más, sino el momento exacto en el que decides comprar? Porque ese detalle puede explicar mucho más de lo que imaginas. Quiero contarte una historia. Alejandro representa algo que he visto demasiadas veces. Es una persona que genera ingresos, no está en crisis y desde afuera parece que le va increíble. Pero Alejandro tenía un patrón que lo desesperaba. Cada vez que tenía una semana agotadora o cada vez que estaba bajo mucha presión o tenía algún problema en el trabajo que lo hacía sentir insuficiente, terminaba comprando algo que no necesitaba y que claramente no tenía planeado. A veces eran unos audífonos, a veces un reloj, a veces ropa. No lo compraba porque lo necesitara o porque era algo que realmente él quería. Lo compraba porque por un momento podía llegar a sentir que todo estaba bien. La secuencia era casi siempre la misma. Compraba algo, sentía alivio, pasaban las horas, revisaba su cuenta y después llegaba la culpa. Entonces se decía, ahora sí, ya voy a dejar de gastar en tonterías, voy a empezar a hacer las cosas bien. Pero unas semanas después volví a tener un día difícil y el patrón se volvía a repetir. Durante mucho tiempo, Alejandro creyó que su problema era falta de disciplina. Se decía, no sé controlarme, no tengo fuerza de voluntad, siempre arruino mis planes. Hasta que un día, sin buscar una explicación muy grande, empezó a notar algo. No era lo que gastaba, era el momento en que lo hacía.
Se dio cuenta que casi siempre terminaba comprando cosas después de momentos muy específicos. Por ejemplo, en días en los que sintió que no avanzó lo suficiente, en reuniones en las cuales él quería hablar, pero se quedó callado, o en momentos en los que siente que no estuvo a la altura. Y no era algo dramático, eran cosas pequeñas, pero se iban acumulando. Y en esos días en los que terminaba mentalmente agotado, no quería pensar más, quería apagar esa sensación. Y ahí aparecía el mismo patrón, entrar a una tienda, abrir una aplicación, ver algo que le diera esa sensación de cambio inmediato. No era realmente el objeto, era ya no estoy en ese momento. Y con el tiempo, sin darse cuenta, empezó a asociar dos cosas. Cuando tiene un día pesado, necesita salir rápido de ahí. Y comprar es una forma de salir. Nadie se sentó frente a él a enseñarle: el día que te sientas insuficiente, compra algo. Lo aprendió viendo. Y muchos años después, cada vez que alguien lo hacía sentir pequeño, su reacción era buscar la misma salida. No porque necesitara esos audífonos y no porque tener ese reloj fuera uno de sus más grandes sueños, sino porque practicó durante años esa forma de salir de esa sensación incómoda. Alejandro no solamente tenía un problema con sus gastos, tenía una forma de reaccionar que tenía practicando casi toda su vida. Pero el costo más grande no era el reloj, ni los audífonos, ni siquiera el saldo de la tarjeta. El costo más grande era que Alejandro estaba empezando a desconfiar de sí mismo. Cada vez que repetía el patrón, sentía que sus promesas no valían, que sus planes solamente durarían hasta la siguiente semana difícil y que no podía confiar en la versión de él que aparecía bajo presión. Y eso es mucho más peligroso que cualquier compra impulsiva, porque cuando dejas de confiar en tus propias decisiones, también dejas de construir metas. Te dices que después ahorrarás, que después invertirás, que después ordenarás tu vida. No porque no quieras avanzar, sino porque una parte de ti ya aprendió que tal vez no lo vas a cumplir. Y quiero que te detengas aquí un momento. ¿Y si Alejandro nunca hubiera descubierto ese patrón? Probablemente seguiría creyendo que su problema es falta de disciplina, seguiría descargando aplicaciones, haciendo presupuestos y prometiéndose que esta vez sí lo va a hacer diferente. Y cada vez que volviera a fallar, desconfiar un poco más de sí mismo. Tal vez ese es uno de los costos financieros de los que casi nunca hablamos. No solamente en cuánto dinero estás perdiendo cada vez que repites una mala decisión, sino cómo vas dudando de tu propia capacidad de construir algo diferente. Porque llega un momento en el que ya no solamente piensas, gasté de más. Empiezas a pensar, yo siempre soy así, yo nunca puedo sostener un plan. Seguramente voy a volver a fallar. Y cuando empiezas a creer eso, el patrón no solamente empieza a afectar tu dinero, empieza a afectar lo que te atreves a construir con él. Y quizás, sin darte cuenta, te está pasando algo parecido. No necesitas haber vivido una historia como la de Alejandro. No todas las personas aprenden a relacionarse con el dinero de la misma manera. Algunas personas aprendieron escuchando: no alcanza, no gastes, después vemos. El dinero no nace de los árboles, hay que aprovechar porque luego se va. Otras personas lo aprendieron viendo cómo había discusiones cada vez que llegaba un recibo, viendo preocupación, viendo cómo un solo gasto podía cambiar el ambiente de toda la casa, viendo cómo una persona compraba escondidas o viendo cómo una persona se privaba de todo por miedo. Y otros lo aprendieron viviendo situaciones que dejaron huella. Una tarjeta rechazada, una deuda que cambió por completo la vida de la familia, un negocio que quebró o simplemente la sensación de que cualquier error lo podía poner todo en riesgo. No aprendemos solamente con lo que nos dicen, aprendemos con lo que vemos repetir. Y quiero aclarar algo importante. Esto no se trata de andar buscando culpables. Comprender desde dónde viene tu relación con el dinero no significa que vas a justificar lo que estás haciendo. Porque aunque tú no decidiste la forma en la que vas a reaccionar, esas mismas reacciones son las que están decidiendo qué vida vas a construir. Hoy eres tú quien trabaja, eres tú quien genera ingresos, eres tú quien paga las cuentas. Pero muchas veces la versión que sigue reaccionando es la que aprendió a cómo se vivía el dinero, incluso antes de que pudiera decidir sobre él. Puedes haber salido hace años de la casa donde aprendiste a temerle al dinero
y aún así llevarte ese miedo cada vez que generas nuevos ingresos. Hay una idea que resume todo esto. No heredamos solamente ideas sobre el dinero, heredamos también formas de reaccionar frente a él. Y eso explica por qué dos personas con ingresos similares pueden vivir experiencias completamente distintas. Una recibe un gasto inesperado y piensa, vamos a revisar cómo resolverlo. Y la otra piensa, ya se arruinó todo. Una puede disfrutar de una compra que planeó y la otra puede sentir culpa, incluso cuando sí podía pagarlo. Una ahorra porque sabe que quiere construir, la otra ahorra desde el miedo y termina gastándolo porque nunca decidió para qué era. El saldo puede ser parecido, la reacción no, porque muchas veces no reaccionas únicamente al dinero, reaccionas al significado que aprendiste a darle. Y por eso el costo de improvisar con tu dinero muchas veces no solamente se refleja en tu cuenta bancaria. A veces aparece en algo muchísimo más difícil de medir. La confianza que tienes en ti para tomar una decisión y sostenerla. Y si todo esto es cierto, entonces hay una muy buena noticia. No naciste siendo malo con el dinero. No naciste siendo desorganizado. No naciste pensando que el dinero nunca te iba a alcanzar. Aprendiste una forma de reaccionar. Y si fue aprendida, también se puede reconstruir. Y eso cambia por completo la forma de verlo. Porque no es lo mismo decir, yo soy así, a decir, yo aprendí a reaccionar así. Si crees que eres así, parece parte de tu identidad, parece permanente, parece que solamente te queda aprender a controlarte más. Pero si lo aprendiste, entonces puedes practicar una manera diferente a responder. No eres tu patrón, solo llevas muchos años practicándolo. Pero aquí aparece la parte que casi nunca queremos escuchar. Entender de dónde viene un patrón no quiere decir que el patrón desaparezca. Puedes entender perfectamente que creciste escuchando que el dinero nunca alcanza y aún así seguir teniendo miedo cada vez que aparece un gasto inesperado. Puedes descubrir que compras de más cada vez que te sientes cansado y volverlo a hacer la siguiente semana. Puedes saber que evitas revisar tus cuentas y seguir postergándolo. Porque comprender una reacción y construir una forma distinta de reaccionar son dos cosas muy diferentes. Y aquí es donde muchas personas vuelven a quedarse atrapadas. Leen un libro, ven un video, escuchan un podcast, entienden por qué hacen lo que hacen. Sienten alivio, pero llega el siguiente ingreso, una semana pesada, un gasto inesperado y vuelven al mismo lugar. Porque cuando aparece la presión, no haces lo que entendiste, haces lo que llevas años practicando. Aquí está la diferencia que casi nadie te explica. Reconocer el patrón no es el proceso completo. Para aprender a responder distinto, necesitas aprender a detectar qué lo activa, separar lo que estás sintiendo de la decisión que vas a tomar y dejar algunas respuestas construidas antes de que la presión vuelva a aparecer. Porque cuando estás cansado, frustrado, con miedo o bajo presión, no es el mejor momento para inventar una forma nueva para manejar tu dinero. Esa forma se construye antes, se practica, se ajusta y se convierte en una estructura que puede sostenerte incluso cuando no estás en tu mejor momento. Ahí está la diferencia entre entender por qué haces algo y empezar a dejar de hacerlo. La tranquilidad financiera no aparece cuando desaparecen tus emociones. Aparecen cuando tus emociones dejan de tomar las decisiones. Imagina que una mala semana ya no puede cambiar el destino de tus ingresos. Imagina recibir un gasto inesperado sin sentir que toda tu vida financiera se derrumbó. Abrir la aplicación del banco sin prepararte para recibir una mala noticia. Comprarte algo que planeaste sin culpa. Ahorrar. No porque tengas miedo de que algo vaya a salir mal, sino porque sabes qué es lo que quieres construir. Eso no significa que nunca volverás a sentir cansancio, miedo o incertidumbre. Significa que esas emociones dejan de decidir por ti. La tranquilidad financiera no empieza cuando aumentan tus ingresos, empieza cuando cambias la forma en la que respondes. Mientras escuchabas este video, probablemente recordaste alguna frase que se repetía en tu casa o pudiste detectar alguna reacción que todavía aparece en tus decisiones. Quiero que me digas en los comentarios, ¿qué frase escuchabas sobre el dinero
cuando apenas ibas creciendo. ¿Y cómo es que esa frase todavía aparece en tu vida? No para buscar culpables, sino porque a veces ponerle palabras a un patrón es el primer paso para dejar de obedecerlo. Y no olvides suscribirte si quieres seguir entendiendo por qué en muchas ocasiones ganar más ingresos no se siente como suficiente. Porque a veces no es falta de ingresos, sino es la forma en la que decides cuando ese dinero llega a tus manos. Porque improvisar parece normal hasta que te das cuenta que te está costando estabilidad. Te veo en el siguiente paso.